En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros, ni siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan, y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo, buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera ponerme en la piel de una persona que no tiene trabajo, que es responsable de su familia, que quizá ha tenido que huir de su país, un venezolano, por ejemplo, o que en su propio país se encuentra en unas condiciones precarias, y eso puede ocurrir en todos los sitios. Y que esa persona escuchara estas palabras del Señor. No os agobiéis por el mañana. ¿Cómo lo entendería? Si yo tuviera que explicárselo a una de estas personas, ¿qué le diría? ¿O qué le diría Jesús? Creo que hay que entender lo que quiere decir exactamente el Señor. La palabra agobio, en español, es angustia. No es preocupación o esfuerzo, sino angustia. Es decir, el Señor no está diciendo a ese padre de familia sin trabajo, a ese migrante que se encuentra en una situación dificilísima fuera de su patria, no le está diciendo: túmbate a la Bartola, no hagas nada, estate tranquilo, que te vendrá el dinero del cielo, te lloverán los puestos de trabajo y la comida te la traerán ya cocinadita a tu mesa. No está diciendo eso. Está diciendo: no te agobies, que es diferente. Claro que tienes que preocuparte, claro que tienes que esforzarte, y por supuesto que es comprensible que estés pasándolo mal, pero no te agobies, porque ese agobio no te va a ayudar. Nunca olvido una anécdota que me ocurrió cuando tenía, yo creo que no eran más de 19 años, 19, no creo que hubiera cumplido los 20. Yo soy de Madrid, claro, había visto el mar muchas veces con mis padres yendo a la playa, pero nunca había vivido en un lugar con mar. Y cuando fui a Mallorca a vivir por primera vez allí, estuve 4 años estudiando allí en un seminario, nada más llegar
repito, tendría yo 19 años, no creo que tuviera 20. Fuimos a hacer una excursión en un barco a una isla cercana a Mallorca. Era un barco para turistas, pero era un barco pequeño, bastante pequeño. Y yo, que sé nadar de aquella manera, es decir, como sabemos nadar la mayoría de los del interior, pues vi aquel barco, vi aquel mar y dije, esto puede pasar cualquier cosa. Alguien me debió de ver con cara de susto y me dijo, tranquilo, no se va a hundir. Si se hunde, lo único que no tienes que hacer es ponerte nervioso. Si te pones nervioso, estás perdido. Y se hunde, relájate, cálmate. Yo sí que sabía hacerlo, como se dice en España, hacer el muerto en el agua, es decir, ponerte boca arriba, totalmente horizontal y dejar que las olas te lleven. Si se hunde el barco, tu única salvación estará en estar tranquilo. Creo que esto es lo que nos dice el Señor. Cuando tienes tantas cosas que te agobian, tu única salvación consiste en no perder la calma, en estar tranquilo. No se trata de no hacer nada, se trata de no ponerte nervioso. Mantén la calma, confía en Dios. Pero naturalmente este Evangelio no va dirigido solo a personas que se encuentran en situación límite de angustia. Va dirigido a todos. La inmensa mayoría no se encuentra en esa situación límite. Y entonces esa inmensa mayoría, ¿qué hace? Siempre me ha llamado la atención, y la verdad me ha molestado mucho, que protestemos, nos enfademos con Dios cuando algo va mal, en lugar de darle gracias por lo que va bien. Personas que lo han tenido, no digo todo, que eso solamente poquísimos tienen todo, pero personas que lo han tenido casi todo, han estado lejos de Dios o tibios. En cuanto a algo les ha faltado, incluso les ha faltado mucho, pero a veces algo, simplemente, ya están los reproches contra Dios, ya están las quejas contra Dios, ya está el enfado contra Dios, ya están las crisis de fe. Crisis de fe que son falsas, porque para tener crisis de fe había que tener fe. Y tú no has tenido fe en tu vida. Ha sido una apariencia de fe, un sucedáneo de fe, pero no has tenido fe. Porque el que tiene fe cree en el poder de Dios y en el señorío de Dios. Y tú no has tenido fe, tú has considerado a Dios como tu empleado, como tu siervo, como tu esclavo, que está para hacer lo que tú le pides, sin darle gracias siquiera. Y ahora, que aparentemente no te ha obedecido, le despides o le matas. Tú no has tenido fe nunca, tu crisis de fe no existe, porque para tener crisis de fe hay que tener fe. Por eso, repito, este Evangelio va dirigido a todos, pero a la inmensa mayoría que no está pensando si voy a comer o no voy a comer mañana, que tiene una casa donde vivir y un puesto de trabajo. ¿Qué haces con todo eso? Es natural que te ocupes, incluso que te preocupes. ¿Sí? No tienes por qué agobiarte, lo mismo que el que no tiene nada. Pero lo que sí que tienes que hacer es dar gracias a Dios. Ayudar por Dios a ese otro que no tiene nada. Si tú que tienes dieras gracias, el que no tiene, tendría. La culpa de que haya personas que pasan hambre es precisamente porque el que tiene, ese considera que lo que tiene es suyo y que no tiene que darle nada a nadie. Quizá el mejor resumen de este Evangelio lo da el Señor cuando dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. El reino de Dios, es decir, Dios en primer lugar. Dios en primer lugar. Dios está en el primer lugar de tu vida.
o está el dinero, o la familia, o lo que sea, o otras cosas muchísimo peores, el sexo, la diversión. Dios está en el primer lugar de tu vida. Porque si está Dios en el primer lugar de tu vida, estará la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es una justicia distributiva. Es la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Es lo que les dice San Pablo a los corintios cuando les dice que sean generosos en la colecta que él estaba haciendo para ayudar a los pobres de Jerusalén. Y que si son generosos nunca les faltará de nada. Por lo tanto, Dios en el primer lugar y confía. Y sé justo. Dale a Dios lo que es de Dios. En el nombre de Dios y por agradecimiento a Dios, ayuda a tu hermano que está pasando necesidad. Siempre, absolutamente siempre, es muchísimo mejor dar que pedir. Es muchísimo mejor dar una limosna que tener que pedir una limosna. Así que si tienes que dar una limosna, piensa que a lo mejor el no darla es simplemente el anticipo de que Dios haga justicia contigo y mañana tengas tú que pedirla. Buscad primero el reino de Dios y no os agobiéis, porque cada día tiene su propio agobio. Confiemos en el amor de Dios. Que así sea.